Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Qué prevé usted podría estar aconteciendo en el Consejo Nacional Electoral de estos tiempos? No le estoy acusando a nadie, pero ¿usted no tiene la obligación de estar vigilante de estos hechos? ¿O usted ni le preocupa, ni tiene por ley y por constitución que ser un actor vigilante de que se desenvuelva esta institución bajo el rigor de la ley y el respeto a las decisiones populares? Buenos días, licenciado Doctor Rosero. Ernesto Pazmiño, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los amigos que están en el panel y a quienes nos escuchan en la ciudadanía. Me pidieron que venga hoy para conversar alguna manera el tema de la corrupción. Es que es viernes, ¿no? Y ya vamos a topar. Claro, y lo que usted me pregunta puede estar dentro de ese tema. Pero lógico. Porque lo que acaba de leer... Es corrupción administrativa. Sí, y yo como ciudadano, como defensor público, como usted dice, con esta obligación de defender los intereses ciudadanos. Con su conocida conciencia cívica también tiene que defendernos. Tenemos que defender de todos estos temas. Y a mí me preocupa de que el tema de la corrupción no se expresa necesariamente en la gestión de las autoridades públicas, en el robo del dinero. La corrupción también se da en otros niveles, por ejemplo, la corrupción política, que es lo que usted me hace la pregunta del Consejo Electoral. La corrupción política que se expresa en el uso inadecuado o abusivo, por ejemplo, de medios de comunicación pública, como estamos viendo estos días, para un proceso político que simplemente ayuda a un solo actor. Eso para mí es una corrupción política, que tenemos que evitarlo y tenemos que denunciarlo, y las autoridades públicas que tienen que ver con el tema deben responsable y honestamente decir a los ciudadanos: existió o no existió mal uso de fondos públicos, de bienes públicos, de canales públicos, lo que sea, en beneficio de una persona determinada. Usted estaría en la obligación de comprobar de que ha habido un quebrantamiento de la ley y exhortar, más que exhortar, denunciar ante los organismos de control. Pero ocurre que el tema que aborda el doctor Tenorio Ambrosi y el que debe usted también asimilar es que se toman toda la institucionalidad, pues. Ese es el modelo de gobierno al que hemos asistido. Entonces no hay organismos de control, porque les manda callar, pues, el señor presidente de la República el instante en que cualquier organismo de control le reclama y le dice: mire, usted está abusando de sus facultades, señor presidente. Le acaba. Y corren riesgos tremendos. Usted mismo ha tenido que de repente agachar la cabeza, doctor Pazmiño. No agachar, hemos estado siempre con la frente en alto, diciendo las cosas como son, y yo tengo una responsabilidad como funcionario público y como ciudadano. Y es verdad lo que usted dice y lo que el doctor Tenorio ha manifestado. El hecho de la concentración del poder, el hecho del uso abusivo del poder, es una de las causas fundamentales de la corrupción, porque esto genera una debilidad institucional, hay un relajamiento, un amortiguamiento de los controles institucionales públicos, y sobre todo existe lo que puedo yo decir con mayor conocimiento, un debilitamiento del sistema de justicia, una falta de independencia del sistema de justicia, que es el caldo de cultivo principal para que se manifiesten los actos de corrupción, ahí crece público Narciso. como privado, porque esto hay que aclarar, la corrupción no solamente está en el ámbito público, también hay corrupción en el sector privado. Acaba de usted referir en el inicio de este programa el tema del petróleo. Yo cuando fui diputado en el periodo del 2003 al 2007, trabajé duramente para reformar las leyes petroleras que inicialmente establecían un ingreso para las transnacionales petroleras del 80% de los ingresos que tenían del petróleo acá. El 20% quedaba para el Ecuador. Eso no es corrupción, eso. Y hay algunos que defendieron a muerte esa distribución de los ingresos. Después, mi entrevistado de esta mañana, por ejemplo, dice usted. Usted le entrevistó, él era un miembro muy conocido del sistema petrolero,
y él no me va a dejar mentir de que habían ciertos sectores de que defendían, pero con toda su fuerza, esta distribución, 80% para las transnacionales, 20% para esa. Después aprobamos una ley 50-50. Y después aprobamos otra ley cuando subió el presidente Correa. Una de las buenas cosas que hizo es, a ver, señores, el 80% queda para el Estado. Si quieren ustedes el 20% se queda. Caso contrario, que les vaya bonito, me acuerdo que dijo con toda claridad. Claro. Y se quedaron las empresas petroleras y siguen lucrando mucho. Diciendo de que el petróleo era en beneficio de las transnacionales. Yo recuerdo un discurso aquí en esta emisora del señor presidente cuando ministro de Finanzas de pocos días, de pocas semanas. Y él decía, se están tomando el 80% y el 20% le dejan al Estado. Aquí hay que ejercitar una severa reforma, decía él. Y también este medio de comunicación convalidaba aquello, porque era la verdad. Pero ocurre que después pasan a ser dueños del 80 otros con la venia prácticamente del Estado. Hablemos del Estado y obviamente de sus actores populares. ¿Qué le parece a usted, señor presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, doctor Ramiro García? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Ernesto, Rodrigo. Un saludo para todos los oyentes. A ver, primero, la situación actual nos enfrenta a cuestionarnos de si tenemos democracia y antes que eso, a qué entendemos por democracia. Porque si la democracia es el simplemente depositar un voto cada 4 años, entonces diríamos que este ha sido un régimen democrático, porque ha sido producto de un ejercicio de democracia directa, de elecciones. Pero yo creo que a estas alturas de la historia, la democracia no es simplemente un ejercicio de democracia directa, no es simplemente un ejercicio electoral, ni puede entenderse simplemente desde una regla de mayorías. Es decir, como una mayoría fue la que eligió, entonces el régimen es democrático. La democracia tiene elementos sustanciales, como enfatizaba en su momento Norberto Bobbio. La democracia se la vive día a día. La democracia tiene requisitos fundamentales y sin lugar a dudas uno de ellos es una justicia independiente. Uh-huh. Si no tenemos una justicia independiente, si no tenemos un legislativo que no sea simplemente un ejecutor de la voluntad de un poder político gubernamental, evidentemente no tenemos democracia. O sea, ¿qué tenemos? Bueno, llámele usted como quiera. Algunos lo llamarán dictadura, otros lo llamarán un régimen cuasi de facto, pero evidentemente no tenemos democracia. El momento en que un juez actúa pensando en agradar al poder y en no verse sometido a un procedimiento disciplinario que pueda terminar con él en la calle, ¿verdad? Es decir, pensando más en cobrar el sueldito a fin de mes que en hacer un ejercicio de derecho en sus decisiones. Esto resulta gravísimo para todos. Esto lo vivimos todos. O sea, mire el estado de la administración de justicia, por ejemplo, y en esto no me dejará mentir el doctor Pazmiño que se encuentra acá. En materia penal, en los últimos 7 años hemos triplicado el número de presos. Hemos pasado más o menos de 9,000 presos a más o menos 27,000 presos. 27,700 presos. Ya. Entonces, un Estado democrático, entre comillas, en donde se debe entender al poder punitivo como residual, como fragmentario, como la última opción a la que debe acudir la sociedad, y que triplica el número de presos, significa que el poder punitivo no es la última ratio, sino la primera ratio, la primera opción a la que acude la sociedad. Y esto evidentemente incide en los índices democráticos. Mire usted qué pasa en el resto de materias, en las materias no penales. El propio presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Yalc, hace 1 mes y medio, más o menos 2 meses, decía que con el Código General de Procesos han ingresado alrededor de 2,500 demandas. Y decía que más o menos 2,470 habían sido archivadas por temas formales, lo que quiere decir que solamente 30 o 33 habían llegado a sentencia. Esto quiere decir que de 2,500 ciudadanos que han acudido a la justicia en busca de justicia, solamente 33 la obtuvieron. Los otros no llegaron ni siquiera a discutir el tema de fondo que habían propuesto. Entonces, eso nos plantea un problema constitucional gravísimo, que es el de la falta de tutela judicial efectiva,
el de la falta de acceso a la justicia. Y, por supuesto, la falta de acceso a la justicia también conlleva, de alguna manera, una baja de la intensidad democrática del Estado. Un Estado en donde la ciudadanía no puede acceder a la justicia porque los requisitos resultan tan engorrosos que resulta excepcional que su pretensión se juzgue, no es un Estado democrático. ¿Verdad? Vemos además que la falta de independencia judicial genera dobles estándares a la hora de decidir por hechos similares. Vea usted lo que pasó, por ejemplo, en el caso de los 10 de Luluncoto. A los 10 de Luluncoto los detienen sentados en una sala conversando y los sentencian. Y 2 de ellas tuvieron que pasar un año presas, 7 de ellos tuvieron que pasar 10 meses presos. Bueno, ahora vemos que con videos en donde aparecen miembros activos de las Fuerzas Armadas dando instrucción paramilitar a personas allegadas al gobierno, ni siquiera se inicia una instrucción fiscal. Sí. Vemos que, por ejemplo, en casos de corrupción menor o ínfima, son expeditos. Yo conozco, por ejemplo, el caso de un funcionario del Departamento de Contabilidad de una entidad pública que por $800 fue procesado por peculado y tuvo una pena, entiendo yo, de alrededor de 10 años. Sí, 10 años, por $800. Sin embargo, al señor Carlos Pareja Yanuseli se demoraron 6 meses en entender que Capaya era Carlos Pareja Yanuseli. Se demoraron 6 meses. Muy difícil dar con eso, ¿no? Sí, no, o sea, yo creo, claro, un ejercicio mental, profundo. Entonces, pues, claro, dentro de los aeróbicos intelectuales que tuvieron que hacer. El más pequeñito de mis nietos Capaya, este es Carlos Pareja Yanuseli, pues, ¿no? Bueno, obvio. Se demoraron 6 meses de entender que el señor Carlos Pareja Yanuseli estaba vinculado a una empresa que se llama Capaya, que recibía una cantidad millonaria de fondos, es decir, de coimas, cohechos. Además que se había dañado Carlos Pareja, se dieron cuenta tras un periodo igualmente bastante largo. Claro, además ahora las justificaciones son de matarse la risa, ¿no? El señor Alex Bravo fue corrompido por contratistas de Petroecuador, es decir, los corruptores son los contratistas, el corrupto no es el funcionario público que está ahí administrando los contratos, por favor, perdón, él es una víctima, pobrecitos, ¿no? Solo se llevó 12 millones porque los pillos de los empresarios, ellos fueron los que le pusieron la plata y vea, cayó en la tentación. Y el señor Pareja Yanuseli igualito. Entonces, a ver, por favor, y resulta que el señor Pareja Yanuseli, hoy por hoy, al momento en que estamos conversando, no tiene ni siquiera instrucción fiscal iniciada. Recién está para el 21, creo, la audiencia de formulación de cargos. Disfrazan con el ropaje lingüístico, ¿no? Las cosas. En eso son muy especialistas, pues, tanto los dictadores de facto como los dictadores jurídicos. Utilizar un lenguaje que suena a una democracia, pero que no existe. A plenitud, única. Y una vigilancia institucional espléndida, que por eso no dejaron pasar esta. Claro, no. Ni ninguna. Ni un ojo de un mosco tiene tanta visión como de una libélula, como ellos que están mirando toda la corrupción. Y sí, realmente ha preocupado el hecho de los últimos acontecimientos en los que se ha visto una ceguera grave, una ceguera de oficio. No es Edipo sin ojos, sino es un Edipo tapado los ojos, ¿no? Y esto daña muchísimo todo el proceso democrático que tenemos por delante. Aquellos grandes problemas del país no interesa a los movimientos políticos porque hay una razón un poco lógica también. Porque quienes eligen no somos nosotros los académicos, los intelectuales, nosotros no elegimos. Elige el pueblo, elige el suburbio, ellos tienen una capacidad de voto muchísimo más grande que nosotros 4. O sea, eso es obvio. Y entonces los discursos destinados al gran electorado tienen que ser absolutamente diferentes, en los cuales
No sé, el concepto de corrupción para un barrio suburbano no es el mismo para que nosotros 4 aquí. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Los que estamos aquí pensamos que es lo peor de lo peor. Pues. Para nosotros corrupto es el hecho de que usted me esté vendiendo esfero en $5 cuando cuesta en verdad 80 centavos. Eso es corrupción. Pero para el pueblo para en los general, 4 millones de ciudadanos lo importante que es que constituyen el pueblo, claro, lo importante frente es que a los 4 de aquí, digo, por lo menos 4 millones del Estado es que lleno, del Estado claro, lleno. para ellos lo importante es que recibieron la casa. No les interesa que esa casa que ellos están recibiendo en $10,000, por decir algo, valió $1,000. Pero al constructor se le pagaron $10,000. No hay. Eso no le interesa. No le interesa. El asunto Entonces, es que país de corrompidos, sociedad que ya no admite ninguna corrección a sus inconductas permanentes y que inclusive votan en homenaje a la viveza criolla, a que este es más listo que el otro, a este no nos ha de hacer nada. Eso es lo que quiere el Ecuador. Eso es lo que estamos preparando para nuestros hijos, doctor Pazmiño, en este orden. ¿Qué sugeriría usted deban comprometerse a hacer los señores candidatos a la presidencia de la República, doctor Pazmiño? Bien que nos pregunte esto, señor Rosero, porque no solo hay que decir hay corrupción, dejar de quejarse, y eso es terrible. ¿Qué vamos a hacer? Yo como defensor público, ¿qué voy a hacer? Como presidente del Colegio de Abogados Ramiro, usted como un pensador, escritor que está analizando las circunstancias, ¿qué vamos a hacer? Porque esto no puede continuar, esto no puede seguir así, que la corrupción sea muchas veces visto como normal, y esto genera una distorsión en la sociedad que la gente no cree en nada, y no cree en nadie, no cree en la ley, no cree en la justicia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué teclas hay que oprimir? Los próximos días, no le digo la fecha, pero los próximos días, yo como defensor público general voy a proponer una agenda a los candidatos, a todos los candidatos a la presidencia de la República, a los partidos políticos y a la ciudadanía sobre la transformación de la justicia. ¿Qué va a constar en la agenda? Principalmente el tema de lucha contra la corrupción, que viene por un elemento fundamental: luchar, garantizar la independencia de la justicia. Como yo soy un funcionario del sistema de justicia, queda en retórica. No, con disposiciones clarísimas, con propuestas claras, qué hacer en cada uno de los temas que yo voy a proponer. ¿Qué hacer para independizar la justicia, por ejemplo? ¿Cómo vamos a lograr que esta justicia sea independiente, que los jueces sean imparciales? Muy sencillo, reformemos un poco la ley. Ahora, mire, el juez, el fiscal y los defensores son los garantes de un juicio justo para los ciudadanos. Pero un juicio justo, un juez que garantice un juicio justo tiene que ser imparcial. Un juez que no es independiente no puede garantizar un juicio justo. ¿Por qué no es independiente ahora? Porque me van a decir, bueno, usted como defensor público general forma parte del sector justicia, ¿por qué dice que la justicia no es independiente? Solo les doy un ejemplo. El hecho de que en manos del Consejo de la Judicatura esté concursos públicos para designar jueces, fiscales, defensores. En manos del Consejo de la Judicatura está la evaluación para el ascenso de los funcionarios judiciales. En exclusivas manos del Consejo de la Judicatura está el control disciplinario con potestad inclusive de destituir al juez, fiscal o defensor por el supuesto error judicial, que ya presenté un proyecto de ley para eliminar el error judicial. Esto es una interferencia entre los jueces. Estos son mensajes, son condicionamientos que impiden la independencia del juez y hacen lo que decía Ramiro. El juez está más preocupado de cuidar su evaluación, el juez está más preocupado de cuidar su cargo que garantizar un juicio justo a los ciudadanos. Señores abogados, aquí está su presidente con este planteamiento. Doctor Ramiro García, tenga la bondad. Gonzalo, compañeros, hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, en lo normativo, recordemos que con el Código Orgánico Integral Penal, este gobierno eliminó el peculado por favorecimiento de contratos. Recordemos que con ese mismo cuerpo legal, este gobierno eliminó el prevaricato de funcionario y dejó el prevaricato solamente para jueces. Entonces, claro, hace un momento decían, ¿cómo se garantiza normativamente impunidad? Así, ¿verdad? Por otro lado, ¿qué hay que hacer? Sacar las manos de la justicia.
Porque más allá de los cambios normativos que hay que hacer al Código Orgánico de la Función Judicial y a las otras normas que rigen a la Administración de Justicia, es fundamental la voluntad política de quien llegue a la presidencia de sacar las manos de la justicia por la vía de no poner incondicionales a manejar el sector justicia. Si yo le pongo a mi secretario privado de presidente del Consejo de la Judicatura, o sea, no importa qué normas tenga o qué normas cambie, igual voy a seguir manejando la administración de justicia. Rodrigo Tenorio. Por supuesto, no soy abogado ni mucho menos, pero soy un ciudadano cualquiera y veo que si yo digo que yo voy a meter las manos en la justicia, quien mete las manos en algo se ensucia, y ensucia tanto aquello que con lo que ha metido de las manos cuanto las manos que salen. Y entonces, una vez que el poder mete las manos en la justicia queda corrompida necesariamente. Y lograr una independencia como aparentemente existía antes, esa independencia de la justicia, que la justicia, los jueces no deban favores al poder político, que las elecciones de los jueces no sean a dedo, que las elecciones de los jueces sean por los méritos y no como se hizo la selección mediante un proceso realmente corrupto. Yo quisiera también decir, por último, algo muy importante. Es el momento, en este momento nuestro, del día de hoy, es importante que todos estos personajes, conciudadanos nuestros, ellas y ellos, que están aspirando a la presidencia de la República, renuncien a su estúpido narcisismo, con el cual están queriendo ser los héroes del país, cuando el país necesita gente que reflexione profundamente sobre la realidad nacional y no pretenda conseguir solamente votos. Queremos gente que reflexione sobre el status quo jurídico, ético, económico del país. Y el modus vivendi. ¿Cuáles las situaciones sociales del país? Entonces, ahora todo el mundo quiere ser presidente de la República. Sí. Nosotros también, pues, ¿por qué no nos candidatizamos? Entonces, cuantos más candidatos existen en una contienda electoral, más corrupta es la política. Porque no se puede juzgar, porque la sociedad no puede hacer distingos, porque tiene muchos discursos y no puede hacer distingos. Un discurso, analizar claramente un discurso de 4 es mucho más fácil que analizar un discurso de 10. Ustedes me dirán, sí, pero de esos ya están descartados. Nadie está descartado.